Laura. Bueno, estábamos escuchando lo que les comenté al principio, que es la marcha que ayer llevó desde Plaza de Mayo al Congreso el reclamo por la ley de humedales. Estamos en contacto con Macarena Romero Acuña. Ella es antropóloga e investigadora del CONICET, referente de la multisectorial Humedales, que son autoconvocadas por la preservación y restauración de los humedales del Delta del Paraná y de todo el país. Macarena, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, tal cual, como vos decís, soy integrante de la multisectorial y bueno, venimos desde hace un año peleando contra los fuegos en nuestro territorio de islas ubicado frente a la ciudad de Rosario y venimos pidiendo por esta ley de humedales, así que bueno, en ese sentido fue que hicimos la travesía. Sí, bueno, le contamos de vuelta a los oyentes, yo conté al principio, pero le contamos de vuelta que vinieron en kayak, atravesando humedales, los esteros de Liberá, también el río Paraná, especialmente en las partes donde está navegable, ¿no? Porque además de los incendios, como vos decís, tenemos ahora el estrés hídrico y la sequía. Sí, tal cual. La cuestión de la vacante fue un gran problema a lo largo de todo el diseño. Nosotros estuvimos trabajando 5 meses para poder armar esta travesía. En esos 5 meses cada vez bajaba más el nivel del agua, así que fue una gran estrategia poder ir viendo cómo pasar por distintos lugares, porque había lugares donde no podíamos ingresar o donde no podíamos acceder. Nos pasó incluso durante la travesía, que cuando llegamos a Ramallo, pusimos los kayaks en una zona de costa, y al día siguiente cuando amanecimos el río había bajado 40 centímetros y los kayaks estaban en barro, ya no había más agua, así que tuvimos que descargarlos todos, cargarlos al hombro, subirlos, digamos, por un camino y después volver a llegar hasta la costa con agua para poder salir. Así que, bueno, nosotros, la reflexión que nos traía esto a nosotros es cómo vive la gente que vive en estos territorios esto de manera cotidiana, ¿no? Que a veces no pueden sacar la lancha, que se va extendiendo el territorio que tienen que hacer, o sea, el camino que tienen que hacer con carretillas para poder juntar agua, para poder tener acceso al agua en las casas. Entonces, bueno, la verdad que fue un camino de gran aprendizaje esta travesía, porque nos encontramos de primera mano con distintas problemáticas que hay en el territorio y que por eso es necesario que esta ley de humedales salga. Bueno, absolutamente. Fueron recibidos también por los diputados, ¿no es cierto? Sí, fuimos recibidos por 3 diputados de la Comisión de Ambiente. Nosotros nos interesaba, no solo fuimos recibidas la gente de la multisectorial de humedales, también otras organizaciones fuimos recibidas. Todos los que estábamos presentes en la reunión coincidíamos en que nos hubiese gustado que hubiese estado presente alguna de las otras 3 comisiones, que es por donde falta que circule la ley. Me refiero concretamente a la Comisión de Agricultura, que es donde está estancada desde este año. Tenemos que recordar que el año pasado hubo 15 proyectos de ley que se presentaron y se trabajó durante todo el año en un documento unificado que fue aprobado por la Comisión de Ambiente en el mes de diciembre. Y desde entonces le pasaron ese documento a la Comisión de Agricultura y todavía no fue tratado. Entonces, bueno, la pregunta que nos hacemos es, si había tanto proyecto, ¿no? Si había 15 proyectos distintos de distintos partidos políticos, ¿qué pasó? Que ahora de repente no se está tratando. ¿Tiene que ver con que en realidad había una real intención de proyecto de ley de humedales? ¿O se está buscando también cierta dificultad en generar cierta dificultad en que esto pudiera salir? Claro. Así que bueno. Absolutamente, absolutamente. Y ahí, en ese contexto, ¿tuvieron alguna respuesta? ¿Tienen hay algún atisbo de que esto pueda salir o no? Bien, los 3 diputados que nos recibieron fueron Daniela Aguilar, Leonardo Grosso y Enrique Esteves. Los 3 coincidieron bastante en que bueno, ven bastante difícil de que salga la ley de humedales.
Ellos creen que si esto sigue así va a perder estado parlamentario. De igual forma, asumieron el compromiso de presentar, nosotros le entregamos un documento que es un pedido de plenario de comisiones. Ellos se comprometieron al pronto despacho, que es una figura legal que supone cierta urgencia en el tratamiento, ¿sí?, de esto. Nosotros también habíamos mandado eso a la mesa de entrada del Congreso. Por lo tanto, todos los diputados estaban enterados de que estaba la travesía, estaban enterados de que nosotros estábamos intentando ingresar al Congreso y tener un diálogo, y en ese sentido, que no hayamos sido recibidos por la Comisión de Agricultura, especialmente donde el lobby sojero y el negocio inmobiliario son tan pujantes, fue una gran decepción. Y en esto coincidimos todas las organizaciones que formamos parte de la reunión al interior del recinto del Congreso. Claro, hay una cuestión también que tenemos que contarle, le contamos por lo menos a los oyentes que no sepan, que tiene que ver con que es la tercera vez que el Congreso trata o debate una ley de protección de humedales que incluye, o sea, es una ley de presupuestos mínimos e incluye un inventario, y bueno, siempre en general las otras dos veces que tuvo aprobación en diputados, pero luego en el Senado terminó perdiendo estado parlamentario. Ahora lo que estamos viendo es que ni siquiera avanzan diputados. Tal cual. Por eso estamos bastante preocupados y necesitamos de que salga esta ley de humedales, ¿no? Entonces, por eso entendemos de que la ley va a ser algo que se va a tener que remar, y en ese sentido es que nosotros remamos hasta el Congreso con dos objetivos: el simbólico, que acabo de explicar, pero también el objetivo político, ¿no? El objetivo político de visibilizar de que hay una ley que una gran parte de la ciudadanía está hablando y está pidiendo, y que no está siendo escuchada la voz de la ciudadanía por los representantes que nos tienen que legislar. Queda clarísimo. Macarena, vamos a invitar a la conversación a la diputada nacional por Córdoba, Brenda Austin. Ella es una de las grandes defensoras de los temas ambientales en el Congreso. Brenda, gracias por atendernos. Estamos hablando con Macarena Romero Acuña. Ella es referente de la multisectorial Humedales, además de antropóloga e investigadora del CONICET, y fue una de las que llegó remando hasta el Congreso con el reclamo de la ley de humedales. Queríamos que nos cuentes vos cuál es muchas veces vos lo has expresado en redes sociales y en otras notas, pero queríamos que nos cuentes un poco, bueno, cuál es tu posición respecto de la necesidad de tener una ley de presupuestos mínimos para la protección de humedales. Bueno, primero, Laura, agradecerte la invitación, y obviamente a través de Macarena felicitar y celebrar el enorme trabajo que vienen haciendo las organizaciones para visibilizar este tema, ¿no? Lo hicieron el año pasado, cuando teníamos esas imágenes tan dolorosas sobre las quemas y los incendios en los humedales, y lo hicieron ahora con este esfuerzo enorme que representó la remada, ¿no? Lo simbólico de estar remando para llegar al Congreso. Bueno, es de alguna manera lo que está pasando adentro del Congreso, tratar de lograr que no volvamos a repetir la historia que hasta acá viene caracterizando la discusión de la ley de humedales, que es que en dos oportunidades las medias sanciones que ya había logrado el Senado perdían estado en la Cámara de Diputados, ¿no? Pareciera ser que a la luz de la experiencia, el lugar donde está costando construir estos acuerdos es en la Cámara de Diputados. Y yo, bueno, he dicho en varias oportunidades, obviamente no solo estoy a favor, sino que fuimos junto con algunos diputados y diputadas de mi interbloque, también autores de una de las iniciativas que pusimos a discusión, pero creo que lo que falta, sobre todas las cosas, es que en nuestro país cambiemos la mirada y empecemos a entender que no es posible construir una estrategia de desarrollo que no esté basada en el desarrollo sostenible, y que entonces eso nos obliga
dejar atrás estos falsos dilemas, ¿no? Estos claro. Sectores agropecuarios que ven de pronto que la sanción de una ley de humedales es una amenaza contra la actividad productiva y que entonces, digamos, hay resistencia a transformar las prácticas o a construir estos marcos normativos. Y creo que hay que cambiar la lógica. Nosotros venimos bregando porque el Congreso tenga una... acompañe, si se quiere, o empuje esta idea de política transversal que tiene que estar presente cuando hablamos de agricultura, cuando hablamos de minería, cuando hablamos de industria, cuando hablamos de cada uno de los eslabones del desarrollo productivo, tienen que estar atravesados por esta mirada del desarrollo social y del cuidado del ambiente. Y una de las cosas, Brenda, discúlpame que te interrumpa, sí. Una de las cuestiones que se mencionan cuando se habla de esto de que vos mencionás de una ley antiproductiva es que la ley incluiría una moratoria en términos de seguir avanzando sobre algunos terrenos hasta que se determine, por ejemplo, bueno, si son humedales a proteger, qué tipo de humedales son. Recordémosle a la gente que hay diferentes tipos de humedales porque son diferentes tipos de terrenos y territorios, a la vez que también tienen diferentes tipos y niveles de protección, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Bueno, los proyectos, había distintas estrategias. La nuestra, por ejemplo, que planteaba la idea del semáforo, un poco recuperando algo de la ley de bosques. Después quienes creían que había que superar esa categoría, pero en definitiva todos entendiendo que si primero que la superficie humedal de Argentina es enorme, entonces los nombremos, los definamos como corresponde, podamos poner el foco en la realización del inventario, que esto a nuestro juicio es un aspecto clave de poder mapear dónde están estos humedales, cuáles son el nivel, digamos, de servicios ecosistémicos que tienen, cuál es la riqueza en términos de especies, del rol que cumplen también como esta esponja natural, ¿no? Y obviamente desde allí, desde animarnos a medir dónde están, se habla de superficies superiores al 20% del territorio, bueno, establecer distintas capacidades o distintas categorías de uso de estos lugares, ¿no? Hay algunos donde obviamente creemos que hay que llevarlos al máximo nivel de protección. Voy a poner un ejemplo porque siempre se habla de los humedales bueno, obviamente de Santa Fe y su rol tan importante allí con el delta, pero de acá de Córdoba, de la laguna Mar Chiquita, un humedal que es una laguna salada, que es el reservorio de una enorme cantidad de especies, sobre todo de flamencos, y que ahí creemos que hay que trabajar por su máximo nivel de protección, ¿no? Estamos empujando incluso hasta la creación de un parque nacional que pronto se va a realizar. Pero hay otros lugares que lo que hay que buscar es que efectivamente el desarrollo de la actividad productiva no ponga en riesgo la sostenibilidad, es decir, no prohibir, no impedir que se lleven adelante esas actividades, pero sí evitar que esas actividades deterioren estos ecosistemas tan vitales y tan importantes, por el valor en sí que tienen, porque son reservorios de agua, porque son lugares que capturan gases de efecto invernadero, capturan carbono, y que entonces son vitales también en la lucha contra el cambio climático. Y ahí, bueno, nada, creo que hay que lograr este diálogo, digamos, más integral en las políticas públicas, ¿no? En dejar de segmentar, en no decir esto es, y qué es lo que nos pasó en el Congreso en definitiva. La Comisión de Ambiente logramos sacar el dictamen, pero cuando se tiene que discutir en la Comisión de Agricultura, en intereses marítimos o la de presupuestos, se frena, ¿no? Como ocurrió. Bueno, absolutamente. Una de las cosas que mencionaba Macarena, por ejemplo, es que hay una comisión a la que no se le dio giro. Recordame, Macarena, cuál es la comisión y que la agricultura, ¿no? Y es la que está detenida. Sí, tal cual. Bueno, como bien expresa Brenda, un gusto, de paso. Nosotros lo que hablábamos es que, bueno, hicimos la invitación, o sea, hicimos el pedido para ingresar al Congreso. Lo hicimos de manera abierta, presentando un expediente por mesa de entrada, haciendo un petitorio con más de 400 organizaciones que firmaron, digamos, este pedido de plenario de comisiones. Y bueno,
quienes nos recibieron fueron de la Comisión de Ambiente, y realmente las distintas organizaciones que ingresamos resaltamos la decepción por la falta de presencia de la Comisión de Agricultura. A su vez, y en relación a estas cuestiones que se estaban hablando de las formas productivas, también nos parece importante, ¿no?, poder pensar no solo esto que decía Brenda respecto de las empresas y esta cuestión respecto de la sustentabilidad, sino también algo que está pasando en los territorios, que es que hay un miedo en quienes habitan estos territorios por ser desplazados, ¿no? O sea, entendemos que es necesaria una ley congente y entendemos de que también hay procesos productivos que son de pequeña escala, digamos, que no afectan los territorios de humedal como sí lo hacen las empresas que generan extractivismos, ¿no?, o este mal desarrollo en los territorios. Y en ese sentido rescatamos, por ejemplo, algo que sucedió en este corto tiempo, digamos, pero que tomó mucha fuerza, y es, por ejemplo, la agroecología, ¿no?, como una forma de vincularse con el ambiente y también tener modos de producción más amables entre los humanos y entre el ambiente, ¿no?, que pueden funcionar, ¿no?, y que no detentan contra la economía, ¿no? Absolutamente. Nosotros ya nos tenemos que ir, la verdad es que se nos quedó cortísimo. Me comprometo a que voy a volver a invitarlas, pero antes de despedirlas quería preguntarle a Brenda si cree que Diputados va a darle la sanción antes de que pierda estado parlamentario. Qué pregunta. Bueno, creo que hay que presionar para que eso ocurra. Si no se genera desde la sociedad civil, desde las organizaciones, acciones como las que vienen llevando adelante, creo que por sí mismo no va a ocurrir. Hoy la Comisión de Agricultura, que la preside José Ruiz Aragón, que es del Frente de Todos de Corrientes, justamente, una de las provincias que ha tenido mayor resistencia a la sanción de una ley de humedales, creo que tiene la llave, digamos, para que pueda continuar este debate en comisiones. Ojalá no solo se logre que abran la comisión, sino que se haga en una comisión conjunta donde los tres pasos que faltan se den en un mismo momento, ¿no? Bueno, para eso hay que seguir pensando estrategias que pongan de relieve la importancia de tener una ley de humedales en Argentina. Clarísimo. Muchísimas gracias a las dos. Prometo y me comprometo que vamos a seguir con el tema y bueno, nada, volvemos a llamarlas. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, entonces escucharon bien clarito dos personas totalmente relacionadas con la ley de humedales, la diputada nacional por Córdoba, Brenda Austin, y Macarena Romero Acuña, antropóloga e investigadora de CONICET, referente de la multisectorial de humedales, que se vino remando, una semana remando, y llegaron hasta el Congreso nada más y nada menos que para reclamar esta ley tan necesaria para la Argentina. Y bueno, Quique, se nos fue el programa de vuelta, y disculpas porque nos quedan cortos, nos queda corto cuestión ambiental en una hora. Sí, y además la cantidad de mensajes que quedaron, ¿no? Que seguramente vas a tener tanta respuesta para el próximo encuentro, Laura. Bueno, seguramente que sí. Uno de los temas, mirá, el pescadazo que hubo el miércoles. Acá hay gente que está desesperada, que no tiene trabajo de los ríos. Claro, bueno, absolutamente. Por eso te digo, dejémoslo para la semana que viene, porque mira, ya son las 12, sí. El próximo programa nos va a matar, pero bueno, les deseo una muy buena semana. Gracias por acompañarnos como siempre, y espero que les haya interesado. Es un temón el tema de humedales y lo vamos a seguir.